Muy bien, chicos, chicas. Bueno, en este caso todos son damas. Vamos a empezar nuestra sesión. Reitero, vamos a platicar el día de hoy de un tema que es necesario conocerlo porque es parte de lo que es teoría literaria y se vincula pues a lo que son los géneros literarios, ¿no? Es un tema conocido, pienso que ustedes lo conocen, pero un poquito vamos a repasarlo para poder, digamos, tenerlo algo claro de lo que son los géneros literarios, ¿no? Eh, y entonces vamos a empezar. No sé si hay alguien más que, bueno, recién están ingresando. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy. Vamos a decir o vamos a platicar en primer orden de lo que son los géneros literarios, ¿no? Seguramente se han preguntado ustedes, ¿qué son los géneros literarios, no? Por ahí tenemos una noción de los géneros porque siempre vuestros profesores, seguramente también en primaria y secundaria, les han hablado siempre a manera de comentario de los géneros literarios, ¿no? Es decir, cuando hablamos de géneros literarios, cualquier obra, cualquier texto literario, sea poesía, sea prosa, se va a ubicar en cualquiera de los 5 géneros literarios. No hay ninguna obra que se escape de los 5 géneros. Chicos? Entonces, vamos a empezar. Voy a presentar a pantalla completa mi diapositiva, un poco para que puedan ver ustedes también, y un poco repasar. Y como siempre, chicos, la idea es ir tomando apunte, tratar de internalizar algunos aspectos que nos va a permitir manejar muy bien este tema de lo que son los géneros literarios. Muy bien. Entonces partimos por los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios, no? En este caso vamos a decir que los géneros literarios son un conjunto de categorías, ¿no? Que nos va a permitir clasificar, ¿no? A los textos que componen la literatura. Es decir, en este punto entendamos desde su origen de la literatura hasta ahora, las obras se han ido clasificando en categorías, en este caso a los géneros que corresponden, ¿no? Y para ello hay que tener en cuenta su estructura como a su contenido, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos decir de los géneros literarios? Eh, en esta óptica dice que se plantean de acuerdo a de cada obra respecto al modo en que deben ser leída, qué se debe esperar de ella, cuáles deben ser sus características fundamentales, etcétera. Muy bien, dicho esto, entonces podemos sintetizar que los géneros literarios vienen a ser un conjunto de obras que tienen características similares y que se van a ubicar en cualquiera de los 5 géneros. Y estos 5 géneros tienen pues ciertas características muy notorias, ¿ya? Muy notorias. Muy bien, vamos entonces a empezar por el primer género, el género épico. Lo que sí les voy a pedir, queridos chicos, sí estar atentos, por favor, estar atentos, porque esto nos va a permitir tener claro lo que es literatura, lo que son los géneros literarios, ¿sí? Entonces, empezamos con el género épico. A ver, el género épico seguramente es el género más antiguo de la literatura, que pues se tiene como conocimiento, ¿no? Que se conoce a través de la historia. Hay que entender que las culturas antiguas, las culturas tradicionales, tanto de Oriente, Occidente, desarrollaron el género épico desde sus inicios. Por ejemplo, en Grecia, en Roma, en China, en India, en sus inicios de esas culturas, culturas antiguas, se desarrollaron como principio, como origen de la literatura, el género épico. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es el género épico, no? El género épico básicamente es aquel que representa, dice, hechos legendarios o ficticios de forma objetiva. Chicos, reitero, representan o presentan hechos legendarios. Cuando decimos hechos legendarios, quiere decir antiguos, ¿no? Antiguos, en la cual vamos a encontrar sobre todo dioses, semidioses, ¿no? Y con, digámoslo, con características ficticias y se supone que
de forma objetiva. Cuando decimos de forma objetiva, es decir, el poeta va a narrar lo que va a observar fuera de él. En este caso decimos que están desarrollados en un espacio y un tiempo determinado. El autor de este género literario suele expresarse por medio de la narración, aunque también puede incluir la descripción y el diálogo, y sus especies son las siguientes. Bueno, vamos a partir. ¿Cuáles son los subgéneros o las especies del género épico? ¿No? En este caso tenemos, dice que este género podemos encontrar subgéneros, puede ser en verso, ya saben ustedes que es verso, es poesía, ¿no? O en prosa, en este caso cuando es narrado a manera de un cuento. Y lo que es en verso tenemos como subgénero o especie del género épico la epopeya, ¿sí? Ojo, la epopeya es muy común en la literatura antigua o literatura clásica. En este punto nos dice en este punto que narra una acción memorable, ¿sí? Narra una acción memorable de gran importancia para la humanidad o para un pueblo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos las obras clásicas de la Ilíada y la Odisea. A ver, me ayudan chicos, ¿quién escribió la Ilíada o la Odisea? ¿Quién es el autor de la Ilíada y el autor de la Odisea? A ver, ¿me ayudan por favor? Pienso que todos ustedes saben quién es el autor de la Ilíada y la Odisea. No creo que me digan, no, profe, no sé. Si recorran, a ver, por favor, participamos, chicos, chicas. ¿Quién es el autor de las obras clásicas de la Ilíada y la Odisea? ¿Quién escribió esas obras? Vamos, chicos, participamos. Si no, voy a hacer un monólogo de hablar solito. Hola. Homero, profesor. Muy bien, claro que sí. A ver, un momentito, por favor. ¿Alguien quiere ingresar a clases? Un toquecito. Muy bien. Continuamos. Voy a presentar nuevamente mi pantalla. ¿Quién me respondió, por favor, para tenerlo en cuenta? Yo, profesor Elsa. Muy bien, Elsa. Gracias, Elsa. Gracias. Siempre tú muy atenta. Muy bien, entonces seguimos, chicos. Vamos acá. Estamos en este rubro. El género épico con la especie de epopeya. Como decía vuestra compañera Elsa, la epopeya, en este caso las obras inmortales tanto de la Ilíada y la Odisea, fue escrito por Homero. ¿Cuándo, profe? ¿Cuándo? Más o menos se calcula que fue unos 800 años antes de Cristo. ¿En dónde, profe? En Grecia, ¿no? En Grecia. Por ejemplo, un poco para entender qué es una epopeya, ¿no? Bueno, acá la definición nos dice que es una narración memorable y de gran importancia para la humanidad y para un pueblo. En este caso, por ejemplo, en la obra La Ilíada, ¿no? Narra básicamente la guerra entre los griegos y los troyanos, ¿sí? Reitero, como referencia para tenerlo claro esto, narra la historia o la guerra entre dos naciones, entre dos culturas, en este caso grandes, de esa época, de la época antigua, de la época clásica. Hablamos de los griegos y de los troyanos. Y ustedes dirán, profe, ¿y cuál fue la causa de la guerra? Ahora la guerra, por ejemplo, es entre Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Y cuál es la causa? Básicamente, bueno, los rusos dicen pues que los ucranianos son un país así tipo nazistas y quieren derrocar pues al gobierno de Ucrania. Y por ahí hay varios pretextos para hacer guerra, ¿no? Bueno, en este caso la obra La Ilíada, como les vuelvo a reiterar, es la guerra entre Grecia y Troya y la causa de la guerra fue, no me van a creer, fue una mujer. O sea, las dos naciones se pelearon por una mujer.
¿Recuerdan quién fue esa mujer? ¿Alguien recuerda quién fue la mujer por quien se pelearon los griegos y los troyanos? ¿Alguien recuerda? Fue una mujer griega llamada Helena, ¿sí? Helena. Helena fue la causa de la discordia entre los griegos y troyanos. Se dice que Helena era la mujer más hermosa de Grecia. Sí, la mujer más hermosa. Y en Grecia, pues habían así, digámoslo, pueblos, reinos, y cada pueblo, cada reino tenía su rey, ¿no? O sea, de Tebas, Argos, Keops, Kefren, etcétera, etcétera, ¿no? Atenas, Esmirna, entre otros pueblos. Entonces, cada pueblito tenía su rey. Y estos reyes de estos pueblos querían el amor de Helena. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron, bueno, pues para no pelearnos entre nosotros, vamos a sortearnos. ¿Quién de nosotros se casa con Helena, ¿no? Así que se sortearon. ¿Quién salió ganador? Bueno, no fue un sorteo precisamente, sino era que tenían que quitarse el anillo, sus reyes quitarse el anillo y lanzar en un recipiente a manera de un cántaro, y el quien lo lanzaba se casaba. Y quien hizo ese prodigio fue un anciano rey de nombre Menelao, ¿no? Bueno, se casaron, pero, ahí viene el tema de pero, un troyano de nombre Paris, ¿no? Va a Grecia, pues se fue al palacio de Menelao, lo conoció a Helena y se la rapta, ¿no? Se la roba. Y por haberlo robado a la mujer, en este caso a la griega, todo Troya, enterado de que ha sufrido una afrenta en manos de los troyanos, le hicieron la guerra. ¿Cuántos años duró la guerra? Pues créanme, duró 10 años de guerra. 10 años. Ahora, Troya, bueno, Grecia era pues un país muy poderoso, ¿no? Pero Troya era un país infranqueable, o sea, no podía ingresar porque llegaba a terminar el mar, del mar empezaban enormes castillos y era imposible entrar para los griegos. Así que se dan esa guerra, ¿no? Y obviamente recordamos un poco acá en la Ilíada, entre los griegos el personaje más importante es Aquiles, para los griegos, mientras que para los troyanos el héroe más importante es Héctor, ¿no? Héctor por lado de los troyanos y Aquiles por el lado de los griegos. Ahora, fíjense muchachos, Aquiles no era cualquier hijo de vecino, Aquiles era un semidios. ¿Cómo, profe? ¿Cómo puede ser semidios? Sí, porque su madre era una diosa, la diosa del mar, la diosa del agua, la diosa Tetis. Esta diosa se enamoró de un mortal, de un humano, de nombre Peleo. Y el fruto entre un humano, en este caso Peleo, y la diosa Tetis, nació, en este caso, pues, Aquiles, un semidios, casi inmortal. No era inmortal, casi inmortal. Profe, ¿por qué era inmortal? Porque se dice como la diosa del mar, la diosa Tetis, cuando dio a luz al chiquito, al bebito Aquiles, lo cogió, ni bien nacidito, cuando estaba llorando, lo cogió de sus piecitos y lo metió de cabeza al mar. Y la parte que cogió, en este caso que era su talón izquierdo, o sea, lo cogió el talón y esa parte no se había mojado. Y esa parte que no se mojó era su punto débil y por ese lado le mataron al pobre Aquiles. Fíjense, muchachos, ¿qué encontramos acá? Esta es una epopeya. ¿Por qué, profe? Porque narra una acción memorable, en la cual vamos a encontrar como personajes a dioses, semidioses y grandes héroes, ¿sí? Que han dejado pues un legado importante para la humanidad y para un pueblo, ¿no? Es una epopeya, ¿sí? Una especie del género épico, escrito en verso en este caso. Otra especie del género épico es, por ejemplo, el cantar de gesta, ¿sí? El poema épico, el cantar de gesta. En este caso, a comparación de la epopeya, el cantar de gesta básicamente relata hazañas heroicas con el propósito de glorificar a la patria.
para enaltecer la tierra, la patria, la nación. Como ejemplo tenemos al poema del Mío Cid. En el poema del Mío Cid vamos a encontrar como referencia nada más, porque eso es tema de estudio más adelante. El poema del Mío Cid trata de del reino de Castilla, que va a tratar de expandirse en España y va a expulsar a los moros, o sea, a los musulmanes, ¿no? En este caso, el héroe memorable de este poema, del poema del Mío Cid, es Ruy Díaz de Vivar, ¿no? Un gran héroe que va a ser siempre fiel al rey Alfonso X, ¿no? Luego tenemos al romance, que es otra especie, ¿no? Tanda de versos de octasílabos con rima asonante en los pares que describe acciones guerreras y caballerescas. Ejemplo, acá tenemos el libro de los 50 romances. Entonces, el género épico tiene tres especies. Muchachos, no nos olvidemos lo que son las epopeyas, el cantar de gesta y el romance. De estos tres, las dos primeras son las más importantes. La epopeya y el cantar cantar de gesta. ¿Sí? Acá hay que precisar algo, queridos chicos. En la actualidad ya no se escribe el género épico. Ya no se escribe. ¿Por qué, profe? Porque ahora ya no hay, pues, no hay héroes legendarios, no hay. Tampoco hay dioses, tampoco hay semidioses. ¿No? Estas obras del género épico se escribieron hasta la Edad Media. Sí, Edad Antigua y Edad Media. Ahí quedaron. Bien, luego tenemos otro género que es el género lírico, ¿no? ¿Y qué entendemos por género lírico? Se refiere a la lírica, dice, en la cual se utiliza un lenguaje común, se conoce también como poesía. La lírica, por lo general, tiene tres recursos esenciales. La rima, ¿no? Que hemos estudiado la clase pasada, las estrofas, también hemos estudiado dos sesiones anteriores, y la métrica que hemos visto también la clase pasada. En cuanto a la forma, las obras líricas pueden ser escritas ya sea en verso o en prosa. ¿Ya, chicos? Ya sea en verso o en prosa. ¿Cuáles son las especies del género lírico, los subgéneros? Por ejemplo, tenemos a la oda. ¿Y qué es la oda? Composición lírica de verso de cierta extensión y de tema noble y elevado. Esa es la especie lírica, lo que se llama oda. Un momentito, chicos. ¿Alguien quiere ingresar a clases? Disculpen. A ver. Muy bien. Voy a compartir todo nuevamente. Bien, vamos a continuar, chicos. Continuamos. Entonces, estamos en el género lírico. En ese punto hay que tener en cuenta que el género lírico va a tener como característica esencial que el poema lírico tenga pues rima, tenga métrica y obviamente esté desarrollado en estrofas, ¿no? Y por lo común está escrito en verso, por lo común. Hemos visto como subgéneros la oda, ¿no? Es una composición un poco extensa y el tema es pues el tema noble, o sea, de la nobleza y es elevado, ¿no? Otra especie literaria tenemos a lo que se denomina elegía, que es una composición lírica, netamente lírica. Otra que es el égloga, composición poética de género bucólico. Cuando hablamos del género bucólico se refiere a temas campestres, se habla de temas del campo. Luego tenemos a la sátira, ¿no? ¿Y qué es la sátira, profe? Es una composición lírica en verso o en prosa algunas veces que censura vicios individuales o colectivos, ¿no? Cuando se satiriza, se critica, se mofa de algo que desarrolla la sociedad, ¿no? También tenemos ahí la canción, ¿no? Que es un poema en verso de tema amoroso, pero que puede exaltar otras cosas, otros aspectos, ¿no? Ahora, un pequeño detalle acá, queridos muchachos. ¿Cómo podemos diferenciar entre el género épico y el género lírico? Lo esencial, ¿no? Recordemos que los dos géneros, tanto lo épico y lo lírico,
por lo común están escritos en poesía, o sea, en verso. Y la mejor forma de reconocer entre el género épico y el género lírico es que el género épico, el narrador narra lo que está fuera de él, lo que observa. Mientras que el género lírico, el poeta narra sus sentimientos, narra su mundo interior, lo que él siente. En otros términos, el género épico es objetivo, el género lírico es subjetivo. Profe, no logro entenderlo. ¿Cómo es eso? A ver, nuevamente repita, me pueden decir. Reitero, cuando hemos hablado de Aquiles, por ejemplo, hemos dicho que su madre era una diosa. La diosa Tetis se casó con un mortal, Peleo. Fruto de ese amor nació Aquiles, y Aquiles era casi un semidios, excepto porque su madre cogió de su pie, de su talón izquierdo, lo metió a la agüita, al mar, y no se mojó la parte de su talón, y por eso era su punto débil. Entonces, si nos damos cuenta en ese punto, como por ejemplo, lo que estamos narrando es de una manera objetiva, es decir, el narrador cuenta lo que ha observado o lo que observa, ¿sí? Lo que observa, lo que está fuera de él. No está dentro de él, sino está fuera de él. Mientras que el género lírico, ojo chicos, el género lírico, el poeta expresa sus sentimientos, su mundo interior. No lo que ve, sino lo que siente, lo que está dentro de él. Profe, a ver un ejemplo del género lírico. A ver, un ejemplo chiquito nomás. Cuando un muchacho le dice a su amada, le dice a su amada que hace tiempo no lo ve y le puede escribir o le puede llamar y decirle, quisiera ser una lágrima tuya, nacer de tus ojos, bajar por tu mejilla y llegar a tus labios. Por ejemplo, ¿no? En este caso el poeta expresa lo que siente, no lo que ve, sino lo que siente. Eso es el género lírico. El género lírico es subjetivo. El poeta narra, expresa su mundo interior, lo que siente. Sabemos que nosotros los seres humanos somos seres con sentimiento, tenemos sentimientos. No somos como un objeto. Los animales también tienen sentimiento y más aún nosotros los humanos tenemos sentimiento, por eso reímos, por eso lloramos, ¿no? Nos ponemos tristes, cuando alguien nos decepciona, o decaemos, ¿no? Nos sentimos mal. Es así porque los seres humanos somos, como decían los grandes hombres o los estudiosos, los seres humanos somos tricerebrados. Profe, ¿cómo? Porque tenemos tres cerebros: el intelecto, las emociones y el instinto físico, nuestro cuerpo físico, también es un cerebro, ¿no? Es un cerebro. ¿Qué lo manejamos? Obviamente nuestro cuerpo físico es un vehículo maravilloso, extraordinario, como lo tenemos, que funciona pues al 100%. Por lo común, pues es una maravilla tener un cuerpo físico, ¿no? Tenemos la memoria, la vista, los 5 sentidos que nos ayudan a comprender y conocer este mundo exterior, la cual nos rodea. Ya, muchachos, entonces eso por favor que quede claro entre lo épico y lo lírico. Y si algo no está clarito, luego me van a ir preguntando, profe, esta parte no logré entender, por favor, con toda la confianza del mundo. Muy bien. Seguimos con otro género. Hasta ahora te llevamos con dos géneros, ¿ah? Épico, género lírico. Pasamos ahora al género narrativo. El género narrativo, en este caso, presenta una secuencia de hechos, sucesos o acontecimientos de ficción escritos en prosa. El género narrativo no puede estar en verso, debe estar en prosa, necesariamente, ¿no? En prosa. Profe, ¿cómo es prosa? Ya saben, ¿no? Cuando hemos hablado, prosa es secuenciado. Termina un reglón, empieza más abajo. Termina el reglón o más abajo, ¿no? Utiliza como formas de expresión la narración, la descripción, el diálogo. Y los subgéneros, o sea, las especies del género narrativo, son el cuento y la novela. Estas dos sobre todo. Ojo, muchachos, siempre tengamos en cuenta esto porque nos pueden preguntar. Ustedes sean tercero, un poquito más ya van a tener la secundaria.
Les pueden preguntar un ejemplo, ¿no? La casa, digo, la obra La Casa Verde, ¿a qué género pertenece? Ejemplo, un examen, ¿no? La obra La Casa Verde, ¿de quién será la Casa Verde? No sé qué. Entonces nos perdemos, ¿no? Entonces es necesario conocer de qué es lo que estamos hablando. Y esto nos va a servir para los grados sucesivos, ya sea de parte de tercero, cuarto y quinto, cuando hablamos de literatura, obviamente. Entonces, cuando hablamos del género narrativo, reitero, está escrito en prosa, ¿no? Está en prosa y narra un hecho, un suceso, un acontecimiento ficticio. Y hemos indicado que tiene dos especies, dos subgéneros, el cuento y la novela. El cuento, por lo común, es popular, algunas veces es anónimo también, otras veces literario, y la característica del cuento es que es un relato breve, ¿no? De una pericia inventada. Ejemplo, Paco Yunque. Mientras que la novela es un relato largo, aunque de extensión variable, con un argumento mucho más desarrollado que el cuento. Ejemplo, La Casa Verde. Profe, a ver, repita, ¿cuál es la diferencia entre cuento y novela? La diferencia entre cuento y novela, chicos, el cuento es corto, la novela es extensa, es larga. Uno. Segunda característica o segunda diferencia, el cuento narra una sola historia, la novela narra varias historias. ¿Sí? Varias historias. Otra característica, el cuento tiene o hay pocos personajes, mientras que en la novela existen varios personajes. Profe, a ver un ejemplo de un cuento. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado hablar, a ver, un cuento, a ver, un cuento clásico de acá, de la zona de Ancash, por ejemplo, es la obra Cuya Cuya, ¿no? Cuya Cuya, ya saben, no lo sé, pero si quizás ustedes saben quechua, Cuya Cuya significa quiéreme, quiéreme. Cuya, Cuya, ¿no? Quiéreme, quiéreme. Y la historia trata básicamente, fíjense, van a ver que es una historia que narra exclusivamente un hecho, solo un suceso, ¿no? Se trata de la historia de dos muchachos que estaban en el colegio, uno que se llama Paliaco y otra chica que se llamaba Floria. Paliaco estaba enamorada de Floria, pero Floria estaba enamorada de otro muchacho, de otro chico. Pero Paliaco, como siempre, era pues terco, ¿no? No se rendía, igual le cortejaba a la Floria. Pues igual, Floria no le hacía caso, ¿no? Hasta que un día, Paliaco le cuenta a un amigo ya grande, mayor, que él le dice, tengo este problema, la Floria no me hace caso y yo estoy enamorado de ella. Bueno, ese amigo le dice, muy bien, pues si no te quiere, pues dile cuya cuya. ¿Y qué es cuya cuya? Cuya cuya le dice es, lo que tienes que hacer es coger un pájaro, ¿no? Un ave de nombre Tuctupillín. Apunten, chicos que sufren de amor. Cogen ese pajarito de Tuctupillín, lo sacas su corazón, lo haces secar, le combinas con la flor de azularia, lo haces polvito, y eso le das de tomar a la chica. Bueno, ¿qué hizo Floria? Pues Floria se fue a cazar el pajarito, cazó un pajarito con su hondilla, tenía ahí ya listo el corazón, ya estaba en polvo y no sabía cómo darle el brebaje, ¿no? Así que se dice que un día Floria estaba exprimiendo leche de su vaquita, estaba sacando leche, y por ahí, pues, Paleaco, siempre insistente, se le asoma, ¿no? Y Floria estaba peleando con su becerro, que no le dejaba sacar la leche. Entonces Paliaco le dice, pues Floria, te voy a ayudar a agarrar tu becerro para que saques la leche. Y Floria le dice, no, no quiero que me ayudes. Pues no le interesaba, ¿no? Pues Paliaco, insistente, sin decirlo más, se ha puesto a agarrar el becerro, mientras que Floria sacaba la leche, ¿no? En esos momentos ha hecho que Paliaco saque su polvo, su polvito, su cuyacuya y se lo eche en la leche.
se lo echa en la leche, pues seguramente, como era lógico, se tomó la leche. Bueno, pasaron los años, Paliaco y Floria se casaron, tuvieron 3 hijos, y ya de viejos, ¿no? Un día pues le dice Paliaco a Floria, le dice, ¿sabes qué? A Floria le dice, ¿no? ¿Sabes? ¿Te acuerdas que tú no me querías? Sí, le decía, yo no te quería, yo quería al otro muchacho. Sí, sí, ya sea que ese muchacho le querías ese cara de sapo, tú lo querías. Pero para que me quieres, yo te di cuya cuya. Pues ahora ya estás jodida, pues, ¿no? Y estás jodida, tenemos 3 hijos. Es más, no solamente tú me quieres, sino también tus papás me quieren porque se tomaron toda la leche. Fíjense, es un cuento, ¿no? Con pocos personajes y narra una sola historia. Mientras que la novela es extensa. Por ejemplo, una novela que se me viene a la memoria. A ver. mm, 100 años de soledad, por ejemplo. Seguro han escuchado de 100 años de soledad, ¿no? En 100 años de soledad, básicamente narra la historia de 100 años, pues se llama 100 años, ¿no? Es la historia de 2 primos. Ojo, eso nunca se hace. Obviamente estamos en narración y ficción, ¿no? Es ficción. Cuando hablamos de ficción es, pues, irreal. Se trata de la historia de 2 primos, de Úrsula Iguarán y su primo José Arcadio Buendía. Eran primos. Recuerden que la obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez es ganador de un premio Nobel de literatura, ¿no? Así que estos primos, Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía, se enamoran. Y en el pueblo donde ellos vivían era mal visto que alguien se case con su primo. Obviamente para nosotros también es mal visto, ¿no? Que alguien se case con su primo como si fuera el último hombre y la única mujer, pues está mal visto, ¿no? Es más, en ese pueblo, el pueblo de Colombia, porque el escenario es Colombia, se narra de que el que se casa con el primo, con un familiar, pues sus hijos nacían con cola de cerdo, con cola de chancho. Así que para evitar esos malos comentarios, estos primos se escapan. ¿Y a dónde se fueron, profe? Se fueron a la selva y van a fundar un pueblo llamado Macondo. Chicos, fundan no pueblo, ni siquiera pueblo. Era pues José Arcadio de Úrsula y Guarán viviendo en la jungla de la selva, solo los dos para el mundo, sin nadie. Y van a fundar ese, entre comillas, pueblo de Macondo. Ahí vivieron Úrsula y Guarán y José Arcadio. Ellos también tenían miedo, temor de que si tuvieran algo íntimo, pues podían tener hijos con cola de cerdo. Y así que no tenían nada de intimidad. Hasta que un día dice, este señor José Arcadio Buendía se va con su gallo de pelea a otro lugar distante de Macondo. Pues en esa pelea de gallos, eh, el gallo de José Arcadio sale victorioso frente al gallo del señor Aguilar. Bueno, pues le felicita, ¿no? El señor Aguilar le dice, muy bien, te felicito, José Arcadio, me has ganado muy bien con tu gallito, pero espero que hagas algo a tu mujer, le dice. Bueno, José Arcadio dice, ¿y este cómo sabe que yo no hago nada a mi prima, a Úrsula Iguarán, ¿no? ¿Cómo sabe? Así que regresa a Macondo y le encuentra ya a la prima, porque ya era noche, durmiendo. Y la prima, pues como era su costumbre, la prima para dormirse se fajaba, digámoslo así. Disculpe chicos, estamos en literatura, por favor. Se fajaba con pues seguramente su ropa de castidad, ¿no? Como dice, se ponía pues muchas ropas para que no haya tentación. Bueno, el primo José Arcadio ingresa, ya le ve a la prima Úrsula durmiendo, saca su cuchillo y la desviste y le hace su esposa. Bueno, tuvieron 4 hijos con la prima, pero ninguno de los 4 tenía cola de cerdo. Entonces, va a haber 4 o 5 generaciones de los Buendía, de los primos,
Y obviamente acá se da una historia interesante, se da la relación incestuosa. ¿Y qué es incesto, profe? Incesto es el que se relaciona, se vincula sentimentalmente con un familiar. Y entre ellos empieza a unirse ese vínculo, ¿no? De entre familiares. ¿Por qué? Porque pues no había más. Era un pueblo solitario, aislado del mundo. Y entre ellos existe esa íntima relación, ¿no? Entonces la novela nos va contando varias historias ahí, ¿no? Varias historias de El Coronel Buendía, de Remedios la Bella, etcétera, etcétera. Varias historias. Al final de la historia sucede que vi uno de los de la generación, ya la cuarta, quinta generación de los Buendía, tienen un hijo y ese hijo nace con cola de cerdo. Viene un viento huracán y destruye Macondo, ¿no? En este caso, esa es la novela, ¿no? La novela es bastante extensa. Ahora, ojo, no les he contado todo, ¿no? Es una partecita del relato, una parte de la novela, porque hay varias historias ahí, varias historias. Entonces, en la novela, el detalle que es extenso es largo, mientras que el cuento es corto. La novela narra muchas historias, el cuento una sola historia. La novela tiene muchos personajes y el cuento tiene pocos personajes. Eso como referencia para tener en cuenta, ¿no? Luego viene el género dramático. ¿Y qué es el género dramático? También llamado el teatro, ¿no? El teatro, que es una composición elaborada para ser representada en un escenario. Su modelo de expresión más importante es el diálogo. Ya saben ustedes que en el teatro y en el género dramático se dialoga, ¿no? Ahora, este género dramático tiene tres especies, no hay que olvidarnos de eso, queridos muchachos. Uno que es la tragedia, la comedia y el drama. Chicos, tragedia, comedia y drama. Esas son las especies del género dramático, ¿no? Partimos, ¿qué es una tragedia? Dice que es la representación de terribles conflictos entre personajes muy vehementes, los cuales son víctimas de grandes pasiones y no pueden dominar. Suele acabar con la muerte del protagonista. Ejemplo, Edipo Rey. ¿Sí? Edipo Rey. Esta historia de Edipo Rey, que es una obra pues clásica de la literatura griega, a ver, brevemente, para que tengan una idea que es una tragedia. Reitero, es una escenificación trágica en la cual vamos a encontrar acá a Edipo como personaje principal. ¿Y quién era Edipo? Edipo era pues hijo de los reyes de Layo y Yocasta. Ahora, el rey Layo, el papá de Edipo y su esposa Yocasta, es decir, su mamá de Edipo, cuando eran jóvenes fueron a ver al oráculo, es decir, fueron en el adivino, para ver cómo les iba a ir en su gobierno en el pueblo de Tebas. Entonces, ¿qué le dice este adivino? Les da un presagio, le dice, fíjense chicos, escuchen por favor, le dice este adivino, le dice a Edipo, digo a Layo, le dice, vas a tener un hijo, ese hijo te va a matar y se va a casar con tu esposa. Es decir, se va a casar con su propia madre. ¿Cómo, profe? Pero es un poco raro, profe. Es así, reitero, Layo y Yocasta van a un adivino para preguntar cómo les iba a ir en su mandato y el adivino le dice que van a tener un hijo y ese hijo le va a matar al mismo rey y se va a casar con su propia madre. Así que tiempo después, Yocasta queda embarazada y como fruto vino un hijo varoncito. Y para evitar ese designio, estos reyes, Layo y Yocasta, mandan matar al niño. Lo ordena que lo maten para que no se cumpla el oráculo. Así que el siervo se va pues o con las órdenes de matar a ese niño, lo ata como a un becerrito de pies y manos, y cuando está a punto de matarlo, se compadece y se lo regala a unos caminantes que iban por ese camino. Se los regala a Mérope y a Pólibo, que eran reyes de Corinto, de otro rey, ¿no? Ellos no podían tener hijos, así que lo tuvieron como hijo y le pusieron de nombre Edipo. ¿Y qué significa Edipo? Edipo significa los pies hinchados,
como este ciervo lo había atado de sus piecitos del niño se había hinchado, y como no tenía nombre, le pusieron el nombre de Edipo. Así que Edipo creció en otro lugar, en otro reino. Bueno, un día Edipo, ya joven, grande, decide, ¿no? Decide ir al templo de Delfos para preguntar cuál era su verdadero origen, porque él consideraba que escuchaban ahí comentarios en el pueblo de que él era un hijo adoptado. Así que cuando va al templo de Delfos, el adivino le dice y le profetiza que le dice, vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu propia madre. Entonces, para evitar eso, no regresa a Corinto, no regresa a su pueblo donde creció. Se va tras, digámoslo así, se va caminando sin rumbo. Hasta que una oportunidad dice que es casi atropellado por un carruaje, ¿no? Por un carruaje, esos carruajes antiguos. Y hay una discusión entre Edipo y de los tres ocupantes, y hay una gresca. Y Edipo mata a dos de los cuales, a un joven y a un anciano, y solo se salva uno. Tiempo después de Edipo, llega a Delfos, digo a Tebas, y en Tebas estaban buscando esposo para la reina. ¿Y quién era la reina? Era Yocasta. ¿Y quién era Yocasta? Yocasta era pues mamá de Edipo, pero no sabían que era madre e hijo. Pero para eso, para que se case con Yocasta, Edipo tenía que vencer a la esfinge, ¿no? Y para ello tenía que responder un acertijo. A ver, chicos, pregunta, un acertijo. A ver, ¿qué tal estamos con esa pregunta? Escuchen, por favor. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 patas y en la noche con 3 patas? Ah, chicos, ayúdenme. Voy a reiterar la pregunta, ¿ya? ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, en el mediodía con 2 patas y en la noche con 3 patas? A ver, ¿alguien me puede responder, por favor? ¿Tienen idea? Hola. ¿Tienen alguna noción? Bien, para ganar tiempo, les voy a dar la respuesta. La respuesta es el hombre. ¿Cómo, profe, el hombre? ¿Por qué el hombre? Porque cuando somos niños, en la mañana caminamos gateando con las 4 patitas. Ya luego con 2 patitas cuando somos grandecitos, ¿no? Y en la noche, ya en la ancianidad, nos apoyamos más las 2 patitas y el bastón, con las 3 patas. Y esa respuesta le dio Edipo y se casó con Yocasta. Tuvieron 4 hijos y no sabían que eran hijo y madre. Y nunca se hubieran enterado si no pasó un incidente. Hubo una peste en Tebas. La gente se moría. Así que los adivinos dijeron, para que calme la peste, tienen que salir el que asesinó a Layo. Y cuando se indagaron, se dieron la sorpresa de que quien mató a Edipo a Layo fue Edipo. ¿Qué hicieron Edipo? Primero Yocasta, no su madre. Yocasta se enteró que se iba a casar con su propio hijo, lo que hizo es ahorcarse con sus cabellos. Edipo, ¿qué hizo? Cogió los prendedores de su madre y se pinchó los ojos. Y dijo, maldito yo, haber engendrado a mis hijos donde yo mismo fui engendrado. Y dijo, no quiero ver nunca más la luz de este mundo. Y al pincharse los ojos quedó ciego, ¿no? Quedó ciego. Ahí encontramos la tragedia, en que los personajes principales sucumben ante los designios de los dioses, ¿no? Sucumben, hay tristeza, obviamente esa tragedia de Edipo es triste, ¿no? El final es triste, ¿sí? Mientras que la otra especie que es la comedia es lo contrario, es la representación a través de un conflicto del aspecto alegre y divertido de la vida humana.
y cuyo desenlace tiene que ser feliz. Ejemplo, Ñacatita. Ñacatita es una historia, es una obra de literatura peruana en la cual vamos a encontrar que Ñacatita es una vieja, chismosa, alcahueta, que le gusta unir en matrimonio a las personas a cambio de dinero, ¿no? A cambio de dinero. O sea, la Ñacatita pues buscaba parejas. Muchas personas, sobre todo los varoncitos, son un poco tímidos, no quieren, digámoslo así, declarar su amor a una mujer. Entonces se buscaban a Ñacatita y le decían, hazme la buena. Ñacatita pues se prestaba el servicio, ¿no? Y le buscaba a la muchacha y le decía, bueno, ese muchacho te conviene, está enamorado de ti, etcétera, etcétera. Pero esta Ñacatita pues no lo hacía gratis, tenía que cobrar al muchacho, ¿no? Es la historia de Ñacatita en la cual se representa la tradición, la costumbre de Lima después de la independencia. Por otro lado tenemos la otra especie que es el drama. Drama es la representación de problemas graves con intervención a veces de elementos cómicos y su final suele ser sombrío. Ejemplo, Fuente Ovejuna. En otros términos, ¿qué nos dice de drama? Drama es la combinación de la tragedia y la comedia. ¿Ah, chicos? Es decir, elementos tristes, trágicos, de dolor, sufrimiento, muerte, más elementos eh, eh, alegres, ¿no? Divertidos de la vida. Es decir, el drama sería así como nuestra propia vida, nosotros los seres humanos, porque nosotros los humanos no necesariamente es tragedia, ¿no? Tampoco es pura comedia. Algunas veces estamos tristes, lloramos, y otras veces más luego estamos riendo, estamos alegres. Esa combinación entre la tristeza y la alegría, entre la muerte y aspectos divertidos de la vida, eso es el drama, la combinación de esos dos. Entonces, el género dramático tiene tres especies: la tragedia, la comedia y el drama. Muy bien, el último género literario es el género expositivo, llamado también género didáctico. En este caso se ubica entre el análisis racional y la creación literaria, en la que se expresa ideas y argumentos en relación con un tema determinado, y sus especies son la fábula y el ensayo. Todos hemos leído alguna vez una fábula, ¿no? La fábula de Esopo, que son clásicas: el zorro y el sapo, el, el león y el burro. Hay varias historias muy interesantes de lo que son fábulas. Recuerden que es un relato en prosa o en verso, algunas veces de una anécdota de la cual pueden extraerse una secuencia o una consecuencia moral o moraleja, ¿no? Siempre la fábula tiene una moraleja, una enseñanza. Sus personajes suelen ser animales. Es la clásica de la fábula, ¿no? Mientras tanto, bueno, como ejemplo tenemos la obra de Esopo, de escritor griego, y la otra especie es el ensayo. Es un subgénero didáctico más importante en la actualidad, escrito siempre en prosa. Eso sí, en prosa. Consiste en la exposición aguda y original de un tema científico, un tema filosófico, artístico, político, literario, religioso, ¿no? Con carácter general, es decir, sin que el lector precise conocimientos especiales para comprenderlo. Ejemplo, páginas libres. En todo caso, el ensayo, bueno, la fábula creo que lo tienen claro, todos hemos leído una fábula, pero el ensayo, en el ensayo, un escritor plantea un problema y busca perspectivas, argumentos, por qué se suscitan esos problemas. Bueno, en el Perú tenemos dos grandes escritores de ensayo. Uno que es Manuel González Prada, el autor de Páginas Libres, y otro es José Carlos Mariátegui, el autor de Los Siete Ensayos, ¿no? Por ejemplo, en Páginas Libres, González Prada hace un esbozo: ¿por qué el Perú perdió la guerra con Chile? ¿No? Hace un esbozo. Y para González Prada, el Perú perdió la guerra con Chile por dos motivos. Uno, por nuestra ignorancia, eso es lo que dice. Y serán, ¿por qué? Por nuestra ignorancia, profe, porque los peruanos, los soldados peruanos, la mayoría eran pues indígenas, campesinos, que no sabían nada de estrategia militar, simplemente fueron con fervor patriótico por defender el honor de la patria, pero no conocían nada de temas militares. Uno fue nuestra ignorancia y otro dice nuestro espíritu de servidumbre.
sí, para González Prada, los peruanos somos pues muy serviciales, ¿no? Muy serviciales. Claro ejemplo tenemos cuando de Grau, ¿no? Cuando Grau hundió barcos chilenos y los chilenos ahí estaban nadando, que se ahogaban. Grau le dijo, hay que salvarlos. Los salvó. Mientras que los chilenos pues hacían lo contrario. Los fusilaban, ¿no? Bueno, esos son los, se dice, los motivos, las razones por qué el Perú perdió la guerra con Chile. Y ahí encontramos un ensayo, una perspectiva de esa especie. En síntesis, queridos muchachos, hemos hablado de los 5 géneros, por favor, eso sí hay que tener clarito. Hemos hablado de los 5 géneros literarios. Estos géneros literarios, cada uno tiene sus propias características. Hemos visto, por ejemplo, hemos visto el género eh, épico, ¿no? Que tiene 2 especies sobre todo, en este caso denominado la epopeya y los cantares de gesta. Luego hemos visto el género lírico, que tienen especies también las odas, epigramas, epitafios, etc. Luego hemos visto el género narrativo, que tiene 2 especies, en este caso que es la novela y el cuento, ¿no? Luego hemos visto las obras del género dramático, que hay también 3 especies, que es tragedia, comedia y drama. Y por último hemos visto el género expositivo, que encontramos 2 especies, uno que es el ensayo y otro que es la fábula. ¿Ya, chicos? Eso sí es necesario conocerlo y ahondar en esos temas. No sé si habrá una pregunta de parte de ustedes, alguna pregunta, Elsa, María, María Domínguez, Alex Aliaga, María Aide, Clotilde, Carol. ¿Alguna pregunta con toda confianza, por favor? No, profesor, estoy atenta, no, o sea, para mí está claro lo que estoy tratando de explicarnos. Muy bien, María. Correcto, María. Algo que no lo quedó claro, por favor? Bueno, si todo está claro, tienen matemática ahora, ¿no, chicos? Creo que sí. Entonces, vamos a culminar acá nuestra sesión del día de hoy. A ustedes agradecerles por su tiempo y su paciencia y siempre a seguir estudiando, queridos muchachos, queridas chicas. Muy bien, muchas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, profesor, hasta luego. Muy bien, lo mismo a ustedes. Gracias por su tiempo y su buena paciencia. Gracias. Gracias, profesora, gracias. Hasta luego, María Aide. Profesor, gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Régulo. Cuídate. Nos vemos. Felicidades. Gracias, igual.